Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las Conflictuadas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo personalmente no sabía que era algo tan fuerte que estaba pasando en este momento en el mundo y que de verdad raya como con muchos conflictos entre la fe, entre la vida social, entre los derechos. Bueno, vamos a hablar de la maternidad subrogada, algo que se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos y es pues, básicamente porque pues, la tecnología ha avanzado, la gente quiere tener bebés mucho más grandes, el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado un montón, pues porque obviamente sabemos que las mujeres pues ya son mucho más independientes, trabajan, entonces hay una necesidad de la sociedad de empezar a tener hijos más tarde y eso lleva a que las personas, pues porque ya tienen más de 40 años o 45 años, que es la edad como límite para poder tener bebés, deciden buscar estas soluciones para pues empezar a tener bebés. Para poder entrar en materia y pues introducir a nuestra invitada que es la más experta en el tema, quisiera definir un poquito qué es la maternidad subrogada. Es un proceso en que la mujer gesta un hijo para otra persona o una pareja. Y existen dos tipos de maternidad subrogada. La primera es la subrogación tradicional, en la que la mamá es la madre biológica del hijo, pero se entiende que el hijo pues va a ser para otra persona, ¿cierto? Esa es la primera. Y la segunda, que es la subrogación gestacional, que es mediante la cual la madre, pues la mamá y el papá, pues fecundan el óvulo y a ella le pasan, a la madre gestante le pasan el bebé. Pues sí, el óvulo pues estado para que lo tenga. Entonces es más o menos las dos maneras que hay y bueno, es un fenómeno que está sucediendo muchísimo y en Colombia se están viendo muchísimos casos de ello. Entonces bueno, para entrar ya un poquito más en materia, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, que es Juana Costa. Me imagino que algunos ya la han escuchado, también tiene sus capítulos en un podcast que se llama Guerreras, pero pues más allá de eso es la directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana, donde ha llevado muchos casos pues, de investigaciones y acciones de incidencia nacional e internacional en temas de maternidad subrogada, o sea, estamos con la que es. Y lleva trabajando más de 2 años en este tema, tanto desde el punto de vista académico, o sea, investigación, como apoyando la Relatoría de Naciones Unidas para los Derechos de las Mujeres y Niñas y llevando casos de defensa en la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana. O sea, estamos con la persona que es. Así que bienvenida, Juana, a este capítulo. Estamos muy felices de tenerte. Gracias, André, gracias, Majo. Me encanta poder estar acá para poder conversar este tema con ustedes. Ay, bueno, no, pues creo que estamos felices de poder hablar con una mujer experta que está metida de lleno y que además creo que traes una perspectiva no solamente desde la fe y la religión, que no es que no sean importantes, pero para ver que esto también está tocando de lleno y directamente derechos humanos. Entonces, esa visión y ese conocimiento que tienes me parece muy valioso poder tenerlo, porque creo que es de esos momentos, que hay varios, en los que la religión católica pues está como muy ligada a los derechos humanos. Dentro de toda esta conversación de la maternidad subrogada se habla de la cesión del derecho a la maternidad o también se oye mucho a las mujeres hablar de la maternidad como un derecho en sí mismo. Tú siendo abogada también, pues primero si nos podrías hablar de qué se entiende por maternidad y también si la maternidad y paternidad son un derecho en sí mismo, ¿no? Como esta idea de yo por ser un ciudadano, una persona, tengo el derecho a ser mamá, ser papá, digamos esto, ¿cómo se puede entender? Porque creo que es una primera partecita de la conversación. Súper. Pues sí, Majo, justamente este es uno de los puntos quizás que más generan confusión cuando uno habla de maternidad subrogada, porque existe un deseo legítimo, por supuesto, de muchas personas a querer ser padres y madres. Pues este deseo no es malo, de hecho es un deseo bueno. ¿Mm? Y
Y el problema o la tergiversación ocurre cuando consideramos, y incluso el derecho puede empezar a considerar, que ese deseo de ser padre o madre se vuelve un derecho a ser padre o madre por cualquier medio. Y de hecho hemos conocido decisiones judiciales, especialmente algunas internacionales, lastimosamente, que están diciéndole esto a la sociedad. Existe un derecho a ser padre o madre, incluso un derecho a ser padre o madre biológico, y esto se puede conseguir a través de cualquier medio. Entonces hoy vemos, por supuesto, las muy, pero muy extendidas las técnicas de fertilización o fecundación in vitro, y por supuesto combinadas con esta práctica de la maternidad subrogada. Pero hay un punto que es muy importante entender. Un deseo legítimo no siempre se traduce en un derecho, ¿sí? Que los deseos Claro. no son necesariamente derechos. O sea, yo puedo desear legítimamente tener una casa más grande con piscina, me encantaría, pero eso no se traduce en que yo pueda exigirle al Estado que me debe dar esa casa con piscina. Y perdón, poner un ejemplo, De digamos, acuerdo. que parece muy coloquial, pero es para que se entienda que no siempre un deseo que puede ser legítimo se puede convertir en un derecho. En Y un aquí lo derecho. más importante, lo que sí es un derecho, es proteger el interés superior de los niños y las niñas. Es decir, y es lo mismo que pasa con la adopción. En realidad, la adopción no responde a un derecho de los padres a tener hijos o hijas, sino responde a una medida de protección de los menores que están en una situación de desprotección y que tienen derecho a llegar a una familia. O sea, es el derecho de los niños y las niñas a llegar a una familia y no el derecho de los padres y las De los madres padres. a tener un derecho a tener un hijo. ¿Mm? O sea, es Me al encanta que contrario, y toques ese uno, punto. total. Y es al contrario porque uno está muy acostumbrado a verlo desde el punto de vista del papá, pues como del adulto, ¿no? ¿Mm? Como yo quiero esto, entonces lo obtengo, cuando debería ser al contrario, que es desde el, pues ya en términos muy jurídicos, como desde el sujeto que está desprotegido, que en este caso son los niños, las niñas o los no nacidos también, pues. Sí. Y Exactamente. también desde la visión de la iglesia, digamos ya no solo jurídica, la iglesia entiende la maternidad como algo que hace parte esencial de la dignidad de la mujer, que está totalmente ligado a la creación, pero nunca la iglesia lo plantea como un derecho. Entonces es más como una vocación, es un don, que aquí también creo que vale la pena hacer comparaciones como las hiciste tú, Juana, y hay dones de Dios que nosotros queremos, ¿sí? Y que potencialmente podemos tener y recibir, pero no por eso vamos a recibirlos o se convierte en algo que uno le exige a Dios como, hey, sí o sí me tienes que dar esto. No, es un don de Dios, también una vocación que se trabajará o que corresponderá a ciertos contextos, momentos de la vida, decisiones, etcétera. Pero yo creo que en eso como que uno podría ver que desde la posición de la iglesia, como se entiende la maternidad desde el derecho, pues no es un derecho, pues desde el jurídico tampoco es un derecho. Y en la ONU, también a nivel internacional, lo que nosotras veíamos es que pues la ONU es clara en decir que obtener un hijo no es un derecho, ¿no? Como desde esta visión. Entonces, ahí creo que partimos de un entendimiento muy claro en varios frentes, que no siempre todo coincide, ¿no? O sea, hay muchos casos en los que lo jurídico, la Iglesia Católica y el derecho internacional no están de acuerdo. En este caso, creo que podríamos decir que sí. O sea, así de Ahí contundente todavía podría ser hay, esa respuesta. sí, digamos, a ver, quería decirte varias cosas y que me parece muy bonito algo que dijiste, porque además de proteger a los niños y las niñas, también existe una exigencia de proteger lo que dice la dignidad de todo ser humano y por supuesto la dignidad de Mm, la mujer. Y ese va a ser un punto sí, muy importante que vamos a tratar ahora. Y efectivamente, la Iglesia Católica precisamente por eso considera que esta práctica de la maternidad subrogada pues es moralmente ilícita, porque convierte a los niños y las niñas en objetos que se pueden sí, mercantilizar, que lo vamos a ver ahora, pero también daña muchísimo la dignidad de la mujer, ¿sí? Tanto de la mujer que está, voy a ponerlo entre comillas, prestando
su vientre, como de la mujer que está involucrada del otro lado exigiendo que ese niño o esa niña pues le sea entregado. Y como tú dices, la maternidad es un don y don significa regalo. Y los regalos no son propiamente cuestiones que podamos exigir, aunque qué bonito que nos lleguen. Y además hay que ver una cosa, yo entiendo muy bien, y aquí hay mucho engaño también, pues el sufrimiento de muchas parejas que no han podido tener hijos, que sufren de un problema de infertilidad. Pues yo estoy felizmente casada, tengo 4 hijos y pues yo no me imagino el sufrimiento que puede sentir una mujer que quiere tener hijos de no poderlos tener. Pero ese sufrimiento no se puede traducir en realizar una práctica que en sí misma vulnera la dignidad, es decir, no puede pasar por encima de la dignidad de las personas el satisfacer ese deseo que yo tengo. Sí. Perdóname que me dijiste, Naciones Unidas, la relatora de Naciones Unidas Ujú. de las mujeres y las niñas, ha sido muy, muy contundente y estuvo esta semana aquí en Colombia, en que esta práctica de la maternidad subrogada realmente es un sistema de explotación de las mujeres y un sistema de mercantilización de los niños. Entonces, ella ha sido muy clara, sin embargo, otros órganos internacionales, como les decía ahorita, por ejemplo, la Corte Interamericana, han Mm, considerado que hay un derecho de los padres a ser padres biológicos, cuestión con la que, digamos, pues yo no estoy de ya. acuerdo, y pareciera, en mi visión de derecho internacional, claramente la interpretación de la relatora, aunque la Corte Interamericana no se ha pronunciado propiamente sobre maternidad subrogada, todavía no sabemos qué va a decir sobre Ok, esto, pero sí ok. sobre fecundación in vitro, y ha nombrado este derecho, pero creo que por supuesto la interpretación de la relatora es mucho más sistemática, más integral del derecho internacional y es una interpretación adecuada sobre la protección de la dignidad de todos los seres humanos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vos. Tengo una pregunta sobre el contexto, Juana, y es, ¿qué está sucediendo en este momento con las diferentes técnicas asistidas para quedar en embarazo o de reproducción? Creo que se llama técnicas asistidas de reproducción. ¿Es algo muy común? Es mi primera pregunta, o sea, como si nos puedes dar contexto. ¿Es algo muy común en este momento y qué tanto lo hacen las personas porque realmente hay problemas de fertilidad o es más porque ya las mujeres no quieren tanto vivir el embarazo tradicional? No sé, de pronto desde lo que has hecho en investigación, ¿cómo se entiende esto más en el contexto cultural, social, lo que ha venido pasando con estas técnicas? ¿Mm? Entonces, mira, Majo, hay varias cosas que es importante distinguir ahí. Efectivamente, las técnicas de reproducción asistida, una de esas técnicas es la fertilización in vitro, ¿sí? Ujú. Y cada vez es más común y más expandida en el mundo. Y existen múltiples razones. Es muy difícil, digamos, como generalizar o juzgar las intenciones de cada persona para acudir a una técnica de esta naturaleza. Puede ocurrir efectivamente que, como lo decía Andrea al principio, haya mujeres que vean que ya por su edad no van a poder quedar embarazadas y entonces deciden acudir a criopreservar embriones, o sea, que embriones ya fecundados, ¿no? Embriones ya que ya son, Sí, pues realmente ya es una vida humana, o sea, ya es un ser humano, sean criopreservados y congelados mucho tiempo para que luego esos óvulos de esa mujer que ya pues probablemente después no van a lograr un embarazo naturalmente, pues pueda hacer estos embriones implantados. Puede pasar ya. también lo que tú estás diciendo y es que simplemente yo no quiera realmente cargar o hay mujeres que no quieran cargar con el peso del embarazo porque consideran que eso les va a interrumpir su vida laboral, su proyecto de vida y prefieren combinar la técnica de fecundación in vitro con la técnica de maternidad, con la práctica, porque no es una técnica de maternidad subrogada. Y aquí va una Ya, distinción importante. La maternidad subrogada no puede ser considerada una técnica de reproducción asistida. O sea, la técnica de reproducción asistida es la mm, fertilización in vitro y se utiliza comúnmente esa técnica para la maternidad subrogada. ya, Particularmente en Colombia, Colombia es considerado un paraíso de la maternidad subrogada. Muchísimas personas vienen, muchísimos extranjeros vienen a Colombia
pues a hacer uso de esta práctica. ¿Por qué? Por dos razones principales. Uno, porque no tenemos prohibición ni regulación. Es Claro. decir, no está ni permitido ni prohibido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta falta de regulación la aprovechan las clínicas que son las intermediarias, que son las que normalmente se utilizan para esta práctica, Mm, para, pues para extender mucho la práctica, para hacer contratos que son terribles, podemos hablar ahorita sobre eso, y por supuesto para que sea más barato también, aunque sigue siendo costosísimo, en todo caso esto es muy costoso. Y por eso ocurre que en Colombia, por esa falta de regulación, pues muchos vienen. Aquí es muy fácil, digámoslo así, hacerlo, ¿sí? Sí, ahorita les digo otra cosa sobre esto, pero así hay que distinguir entre la técnica y la práctica. Ujú. clave. Clarísimo eso, porque claro, esto es más como ya el proceso, después de que se engendra el bebé, ya es como venga el proceso como de gestación. Pero mi duda ahí, Juana, es cómo son esos negocios detrás de la maternidad subrogada. O sea, una persona llama a estas clínicas intermediarias y dicen, búsquenme una mujer, ya tengo los embriones, necesito algo así. O sea, ¿cómo funciona eso? Súper importante esa pregunta que haces. Mira, eh, uno podría decir que tú decías que había dos formas de maternidad subrogada, ¿sí? Normalmente en Colombia la que se usa más extendidamente es la que es a través de fertilización in vitro, en donde la madre, la voy a llamar madre sustituta porque así la llama la relatoria y creo que es lo correcto, porque de todas maneras quien gesta al bebé no puede dejar de ser considerado Total. madre, ¿sí? Eh, Quien gesta al bebé no tiene ninguna relación genética con el bebé, Mm, ¿sí? Porque le implantan el embrión con material genético de los padres de intención, ¿sí? Eh, Sin embargo, ¿y por qué ocurre esto así en Colombia? Porque está prohibido, y la Corte Constitucional lo ha dicho así, que se utilicen los óvulos de la madre sustituta, porque en ese caso la Corte ya. Constitucional ha dicho que se considera venta de su propio hijo, ¿sí? Lo cual, pues es absolutamente cierto. Yo creo que en ambas circunstancias es una venta, es considerar al niño o la niña como un objeto, pero por eso utilizan más Sí. totalmente la técnica de separar genéticamente a la madre sustituta de los padres de intención. ¿Y qué es lo que hacen las agencias? ¿Sí? Las agencias o las clínicas funcionan como intermediarios. Voy a utilizar esta palabra porque casi que es así, reclutan a mujeres que normalmente son mujeres muy vulnerables, que están Claro. necesitando el dinero, que están en situaciones muy complejas, que necesitan sostener a sus familias, ¿sí? Les prometen y les hablan muy bonito, les dicen que esto es algo muy bueno que ellas van a hacer, algo muy altruista, que van a lograr hacer una familia feliz, ¿sí? Y muchas veces les ponen a firmar unos contratos, muchas veces incluso los tienen que firmar en un idioma en el que ellas no conocen. Si, por ejemplo, los padres de intención están en China, los ponen a firmar un contrato en un idioma, en japonés, en chino, los ponen a firmar un contrato en inglés, cuando son padres que viven, son de Australia, de Estados Unidos, que vienen mucho a Colombia a realizar estos procesos. Y son contratos que son tremendos, son contratos en los que la mujer termina casi que en una situación de esclavitud moderna, o sea, sus cuerpos ellas son completamente controladas, qué pueden hacer, qué pueden comer, a dónde tienen que ir, cuáles son las citas médicas que pueden o no pueden tener. Hay unas cláusulas que establecen que si los padres de intención quieren que ellas aborten, ellas están forzadas a abortar. Si es que llegan a ver que, por ejemplo, el bebé viene con un diagnóstico o una enfermedad, o la mujer se enferma y eso genera un riesgo para el niño, entonces obligan o generan abortos forzados. Pero además tienen unas Esto está cláusulas de miedoso. garantía. Es miedoso, así es. Tiene unas cláusulas de garantía en las que dicen pues que si el niño no nace vivo, por ejemplo, nace muerto, o dentro de los 2 años muere, pues hay una garantía total como si tú compraras un televisor, ¿sí? Entonces, hay una garantía de que tranquilo, te vamos a proveer, digamos, como de otro niño o niña. Entonces, también el problema Uf, es que a la mujer, el producto por el cual está contratada la mujer es un niño que nace vivo y bien,
Y además, muchas veces con unas características genéticas que los padres quieren, porque hoy en las técnicas de fertilización in vitro, si tú pagas más, te hacen un screening de embriones y te dicen, te pueden decir, bueno, es que yo quiero que mi hijo tenga los ojos azules, el pelo mono, que tenga menos posibilidades de tener estas enfermedades. Entonces, detrás de esto también hay un tema muy fuerte de eugenesia. No, mejor dicho, esto es, o sea, aterrador, aterrador, pero creo que también trae muy a la mesa como todo eso que siempre ha dicho pues, dijo el Papa Francisco en su momento, como que estamos muy acostumbrados a la cultura del descarte, como, ay, esto no me sirve, entonces, siguiente, lo voto. Y estamos hablando de vidas, pues no estamos hablando de, no, lo que tú dices, no estamos hablando de televisores, ni de carros, ni de tecnología, ni una camisa que tiene un huequito, es de vidas, o sea, literal, es desechando las cosas. No, no sabía que eso era como tan así, muy fuerte. Y Sí, el valor, digamos, el mercado de esto es tan, pero tan impresionante que en este momento está valorado este mercado de maternidad subrogada en 14.950 millones de dólares. Y se prevé que para 2033 va a alcanzar los 99.750 millones de dólares según el informe de la relatora, que ya hizo un estudio del mercado que hay alrededor de esto. O sea, detrás de esto hay un negocio multimillonario en donde la gran mayoría de la plata se queda en las agencias, en los Claro. intermediarios, no en las mujeres que reciben muchas veces el 5%, el 10%, e incluso a las mujeres se les dice que si reclutan a otras mujeres, pues en India, por ejemplo, a una mujer le pueden pagar $100 porque traiga a otra mujer a hacerse maternidad subrogada, o o en sea, Estados Unidos cinco O mil comisiones. sea, dólares. Jeffrey Exactamente. Epstein, o sea, eso es Jeffrey Epstein literal. O sea, De no hecho, puedo muchos de creer los esto. archivos de Jeffrey Epstein que se están destapando tienen que ver también con el negocio de la maternidad subrogada, efectivamente, y la Wow. relatora también se ha pronunciado porque pues ahí detrás de eso también hay situaciones muy oscuras, así es. Ay, no lo puedo, no, esto es demasiado miedoso. O sea, esto está, o sea, parece película de miedo. Como esas películas futuristas que uno cree que el mundo no va a llegar a eso, pues estamos llegando a eso. No, y la verdad, a mí me impacta mucho que es algo que está pasando como al frente de los ojos, sin intentar ser como tapado ni ocultado. Es decir, no es una cosa como de estas redes de tráfico de personas, de órganos, que abiertamente, o sea, digamos, la práctica en sí misma la quieren ocultar porque se sabe que está mal. Me impacta mucho que en la maternidad subrogada se está pudiendo como justificar y hacer ante los ojos del mundo, eh, que se consolida un mercado literalmente en torno a esto y que sea pues permitido, precisamente por no estar regulado en tantos lugares, y que estemos en este momento de la historia y esto esté pasando, la verdad me impactó un montón. Yo confieso que antes de de esta grabación y de esta conversación, como que estaba muy lejana al tema, como que uno escucha esos términos, creo que cada vez más, pero uno sí sabe que la gente está teniendo embarazos o hijos de formas distintas, no tan naturales, pero yo en lo personal no me había adentrado en este tema. Y con todo esto que nos cuentas, sí es muy impactante ver hasta dónde ha llegado la permisividad, es decir, como esta lógica de cómo es algo que se puede hacer, entonces lo hago. Una lógica de es que yo estoy en el centro, es que si yo algo lo quiero, lo compro, de objetivizar, de cosificar a las personas, de objetivizar, perdón, tantas prácticas que son tan humanas, ¿no? Como que algo que es tan humano, tan lindo, tan valioso como poder crear otro ser humano, se convierta en algo así de fuerte y de perverso. O sea, la verdad me impacta mucho. Es que yo creo que está también muy enmascarado como con la imagen del bebé que llega a una casa, que es muy romántico, o sea, es muy lindo, o sea, un bebé llegando a una familia, pero se desconoce todo lo que está antes del nacimiento, o sea, estos contratos, la mamá, pues la mamá sustituta que tuvo que hacer todo lo que hizo, los papás diciéndole, no, vea, no puede comer, no sé, buñuelos en diciembre por cualquier cosa, o sea, me estoy inventando cosas Tal cual. X que pueden pasar, pero pero que claro, eso no está porque todo el mundo tiene en la cabeza como, ay, qué lindo, la pareja que ha intentado 1000 años tener un bebé por fin lo puede tener.
porque lo que tú decías, Juana, hay gente que está sufriendo porque quiere su hijo y lo quiere porque es su sueño de vida, pero no, eso es un regalo y creo que a veces tener esa mentalidad es muy difícil cuando estamos muy acostumbrados a tener todo ya, o sea, y yo lo quiero y porque lo quiero lo consigo y tengo la capacidad y el mundo existen los medios para obtenerlo. Ay, muy loco. André, ahorita tú utilizas una palabra que es clave en esto, que es el tema de romantizar. Esta práctica ha sido romantizada por las agencias, por los intermediarios, por las industrias. Una de las cuestiones por las que la relatora ha luchado más es pues por abolir la maternidad subrogada a nivel mundial, pero también por prohibir esta publicidad. Porque, y aquí es muy Ya. importante decirlo, la relatora, por ejemplo, considera que una cosa es abolir y otra es prohibir, porque aquí se trata es de castigar al que realmente tiene responsabilidad, que son estas agencias, son las clínicas, son Sí, los doctores que ejercen esta práctica y no las mujeres, ni la mujer sustituta, ni los padres de intención. ¿Por qué? Porque detrás de esto y de toda esta publicidad, que es tremenda, hay un sistema de engaño, que lo vemos también en otros temas, claro. ¿sí? Hay un sistema de engaño muy grande en el que se le vende tanto a la madre sustituta como a los padres de intención que esto está muy bien, que es algo muy bueno para la sociedad, que es hacer uso de avances tecnológicos para el bien de todos y que todos están haciendo actos que realmente lo que generan es amor. Entonces, esas imágenes de las que tú hablas, que están tanto en las páginas de fertilización in vitro como en estas de los bebés, las familias felices, a ellas les pasan los brochures. Puedes hacer una familia feliz como esta que estás viendo acá. Mira qué felices se ven con el bebé. Y puede ser también, y esto es cierto, yo conozco muchas personas que me dicen, es que yo conozco una familia que lo hizo y están muy felices con el bebé. Y yo siempre les pregunto, ¿y la madre sustituta? ¿Alguien sabe cómo está ella? ¿Qué pasó por ella? Yo conozco tantas personas que han sido madres sustitutas que son completamente abandonadas por las agencias, que han sufrido, tenemos clientes que se mueren en la clínica porque tan pronto tuvieron el bebé, les quitaron absolutamente toda la atención en salud y no importaba cómo estuviera ella, o si el bebé nació muerto, simplemente ya no les importó esa mujer. Tampoco les importa que las mujeres luego de separarse del bebé, pues tengan una depresión posparto, que es muy común en estas mujeres porque pues son separadas de un niño que han gestado 9 meses, que aunque no tenga su material genético, pues es que esa conexión que hay entre el niño y la mujer de células, de afectividad, pero también para los niños y niñas. Las invito a leer un libro que se llama, de Olivia Maurel, que es una mujer que nació por maternidad subrogada. Ella escribió un libro que se llama Mm, ¿Dónde estás, mamá? Y ella ha hecho un estudio y ha mostrado cómo los niños y niñas que nacen por maternidad subrogada, pues por este síndrome también de abandono, porque cuando nace el bebé no le dejan ni siquiera verlo ni tocarlo a la madre sustituta, ¿sí? Pues ni lactarlo, ni absolutamente nada de estas cuestiones que naturalmente ocurren cuando claro. una mamá tiene un bebé. Esto genera pues afectaciones muy fuertes que pueden ser tanto físicas como psicológicas y psiquiátricas y de su vida para esos niños y niñas. ¿Mm? Entonces, esta romantización al final es un sistema de engaño y los casos que uno oye, no, es que la mamá lo tuvo por la hija o la hermana y fue totalmente altruista y no hubo comercio detrás, pues son absolutamente excepcionales. Y la regla es la regla de las agencias, la regla de la comercialización y de la mercantilización, tanto de las mujeres como de los niños y las niñas. De los bebés, claro, totalmente. Y también, digamos, desde una visión como de fe, las heridas que se generan, ¿no? Y yo creo genuinamente y quiero pensar que la mayoría de personas que lo hacen tienen una buena intención. O sea, digamos que yo no creo que nadie llegue intencionalmente a decir, quiero usar esta práctica de esclavitud moderna para construir mi familia. Claramente no, la gente llegará de un contexto de lo he estado intentando, no puedo, este era mi sueño de vida, ser mamá, etcétera, etcétera. Encuentro una posibilidad que se abre y que por fin me hace como recuperar este sueño. Y Dios, pues al final es tan grande que Dios sí puede permitir que salgan cosas muy lindas de situaciones de dolor, ¿no? Entonces, seguramente muchas familias que se han construido así
están llenas de amor y pueden crecer niños y niñas que están muy bien, llenos de oportunidades, con familias, etcétera, etcétera. Digamos que Dios permite que todo eso pueda pasar, pero al final sí hay unas heridas muy fuertes que quedan. O sea, en el bebé que dice, yo nací por este medio, fui separado de la madre sustituta, como tú ya lo decías, de pronto la conexión que se genera madre-padre con el hijo que no lo gestaron, en fin, digamos como que yo creo que se empieza a distorsionar, me da esa sensación, como con muchas otras cosas que pasan hoy en día, se empieza a distorsionar la esencia de lo que para nosotros, al menos desde una visión católica del mundo y de la vida, es a lo que estamos llamados, ¿no? Como a la vocación. Hay algún conflicto que me surge con esto y es hasta qué punto si una familia, entonces, si una pareja no logra tener hijos de manera biológica y no quiere adoptar, tiene o no estas alternativas. No sé, la verdad, la iglesia que dice sobre las técnicas de reproducción asistida o de, esta, bueno, de la práctica, ya sabemos qué es lo que dice la iglesia, de las técnicas, la verdad, no sé muy bien qué se dice, pero ahí uno debería aceptar o asumir que la voluntad de Dios es que uno como pareja no tenga hijos. O sea, no sé, esa es una pregunta que me surge que yo sé que puede ser compleja, grande. No sé, Juana, tú si tengas alguna opinión al respecto, pero eso me parece súper difícil. Desde el punto de vista de la fe y de la iglesia, y había algo que tú decías al principio, que era como que en ocasiones la iglesia coincide con los temas de derechos humanos, yo diría que siempre. Si uno ve realmente, es decir, para discutir este tema, y esto muchas veces ocurre, que muchas veces las personas dicen, es que usted se opone a la fertilización in vitro o a la maternidad subrogada porque usted es un religioso, un retrógrado, recalcitrante. Y claro, o sea, no es que la iglesia se oponga a estas prácticas o a estas técnicas porque sí, sino por su conexión con la dignidad humana y los derechos Ujú, humanos, ¿sí? Como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen igualmente dignos, todos los seres humanos, todos los miembros de la familia humana, ¿sí? Esto es súper importante ujú, porque realmente tiene mucha lógica que los pronunciamientos de la iglesia coincidan con proteger la dignidad, en este caso de las mujeres y los niños y de los seres, de todos los seres humanos, incluso, pues por supuesto, los seres humanos por nacer, eh, desde la misma unidad del embrión. Y esto a veces puede parecer muy loco porque uno dice, pero es que es un embrión, o sea, no tiene forma de bebé, no se ve, no le late el corazón. Y es tremendo pensar así porque esto es también una discriminación por la edad. Es decir, el embrión ujú, es un ser humano con un ADN completamente diferenciado del de su madre, ¿sí? O sea, es un ser humano único e irrepetible. ¿M? Entonces, ¿por qué la iglesia se opone ujú, tanto a las técnicas de reproducción asistida como a la práctica de maternidad subrogada? Porque al final es utilizar la dignidad del ser humano para alcanzar un fin, que aunque el fin puede ser legítimo, el medio para alcanzarlo no lo es. Y esto es muy importante, esto es muy importante. Fíjense que, y escribimos un artículo esta semana, hay ahora unas páginas que venden joyas de embriones criopreservados, ¿sí? Entonces te venden el brazalete, el collar, en donde el embrión criopreservado que nunca te implantaron, ¿sí? Te lo venden y te lo convierten en una joya. Y de nuevo romantizan esto. Entonces ¿qué? aparece la mujer. Ahorita les puedo mandar para que lo puedan poner también en las páginas O para sea, que ustedes vean que o sea, esto es un es embrioncito ahí real. en un collar. Exactamente. ¿Sí? Lo vuelven y entonces lo romantizan. Entonces ponen, puedes estar con tu embrión y cargarlo para siempre en tu pecho, ¿no? O sea, como si se tratara de un objeto, ¿sí? Como si yo pudiera vender y Eh, comprar un embrión, ¿sí? Porque la iglesia se opone, entre otras, a las técnicas de fecundación in vitro, porque en las técnicas hay muchísimos embriones que son simplemente abandonados. Nosotros tenemos en el mundo más de 900.000 embriones criopreservados en clínicas de fertilización in vitro,
totalmente abandonadas, y esos contratos de esas clínicas lo que dicen es, o lo dejan abandonado, o si no lo implantan en la mujer, pues simplemente o lo utilizan para experimentación científica o lo destruyen. Una vez un niño de un colegio al que yo les estaba hablando de estos temas me dijo algo muy bonito, y yo le dije, ¿qué derechos creen que esto viola? Y él me decía, pues el derecho de ese ser humano a nacer además en su tiempo y a tener, porque eso fue muy bonito porque yo decía, miren, hay embriones criopreservados que están 20 años congelados y nacen 20 años después de haber sido concebidos, ¿sí? Sí, qué Y locura. pues por supuesto muchos niños y niñas nacidas por maternidad subrogada que también se les viola su derecho a conocer sus orígenes, porque muchos de ellos pues no saben que nacieron a través de esta práctica. De eso. Entonces, yo creo Mm. que la iglesia, entre otras, siempre ha dicho, si existiera una técnica en la que realmente además no se descartaran embriones, porque en estas técnicas además pues terminan descartándose muchos embriones o manipulándose genéticamente, que es lo que les digo. También les voy a mandar la página para que la pongan en su site, escoge el color de ojos, y entre más escojas, pues más te sube el precio y más te sube el precio. Claro. Esto es algo totalmente contrario a la dignidad Uf, humana. No, Total. sí, No, que eso. justamente también han habido muchos casos, en Alemania hay uno muy grande, como de un señor que es donante en bancos de esperma, y el señor es obsesionado con eso, y en Alemania ha donado en muchos bancos, y como no está regulado, pues tiene un montón de hijos, y eso es súper grave porque también empieza a dañar como el tema genético, porque entonces hermanos con hermanos se pueden casar y no saben, porque pues no hay un tema y no hay un control. Y este señor, por ejemplo, dicen que ha puesto como 300, o sea, ha hecho como, tiene como 300, pues, por ahí ha hecho como donaciones, y tiene en este momento como 90 hijos en Alemania. O sea, es una cosa loca que uno dice como, pero ¿y entonces hasta dónde está como lo natural, o lo que nos va a permitir pues mantenernos como sociedad? Porque también esto, es que exacto, como también es de especie. supervivencia de especie, o sea, como yéndonos a cosas básicas. Sí, Así es. como- Por eso la No, iglesia también muy se loco. opone tanto a la donación de esperma como a la donación de óvulos, que son prácticas que son muy comunes para lograr estos procesos de maternidad subrogada. Y ya hay estudios, André y Majo, que están empezando a realizarse para mostrar cómo puede afectar esto nuestra especie, nuestra especie. Sí, el desarrollo. Efectivamente, y hay países que, pues hay tres tipos de regulaciones de países en este tema. Unos que guardan silencio, como Colombia, que es peligrosísimo, como les Mm, digo. Otros que prohíben la práctica y que están a favor de la abolición, ¿sí? Y sí. otros que regulan, ¿sí? Y cuando regulan, pues hacen algunas prohibiciones. Por ejemplo, dicen, mire, esto solo debería ser altruista, no debería estar el comercio, pero al final eso se disfraza muchas veces en altruismo los pagos y finalmente se vuelve comercio. U otros que también dicen, por ejemplo, tú puedes, no puedes donar esperma sino tantas veces o utilizas así, o sea, hay como muchos temas de regulación, pero realmente al final, el único modelo que realmente protege la dignidad de las mujeres y los niños y las niñas es la abolición, no la criminalización. Esto no es que entonces vamos a prohibir la maternidad subrogada y vamos a meter a todas las mujeres que han a la cárcel y las vamos a separar de los niños que ya nacieron. Esto no es el punto. O sea, el punto no es prohibir para meter a la cárcel. Esto no tiene nada que ver con esa discusión. Es abolir para evitar que se siga dañando la dignidad de los seres humanos que están en juego, que están como actores dentro de esta práctica, y seguir permitiendo que estas clínicas y estos intermediarios se enriquezcan, se vuelvan multimillonarios a través de una práctica que intrínsecamente viola la dignidad de las personas, y que se está convirtiendo también en esta forma de explotación. Y ya hay casos, tristemente, en Estados Unidos de parejas condenadas por haber explotado sexualmente a los niños y niñas nacidos, porque esta práctica también se usa como no hay ningún control y no se No, hace ninguna perfilación, o sea, lo único que importa para los padres de intención es que tengan la plata. Entonces, no les van a hacer todo lo que hacen para una pareja que adopta, que les hacen un montón de test de quiénes son, por qué quieren claro, el niño, que y es luego hay un difícil. seguimiento, claro, luego hay un seguimiento de los niños que nacen para ver cómo están. Aquí nada de eso existe. Entonces, muchas personas muy malas se aprovechan de esto para llevarse niños al extranjero, desde Colombia,
y explotarlos sexualmente, ¿sí? Y no hay No, ¿qué nadie, es esto? absolutamente nadie que controle esto. Y ahí hay varias historias que han salido a la luz y sentencias condenatorias de personas que han utilizado la maternidad subrogada para la explotación sexual de niños y niñas. Entonces, esto es muy No. serio, porque puede ser que en mi caso particular yo tenga buena intención y lo haya usado bien y mi hijo esté feliz y es una historia, digamos, feliz, pero estoy permitiendo un sistema que genera gravísimos riesgos para las mujeres y para los niños y las niñas. Entonces hay que pensar si a través de la excepción yo debo permitir y regular prácticas que permiten estas situaciones. No, eso Juana, es y tú, la digamos, versión más fuerte. Perdón, dale. la más miedosa del mundo. Sí, yo justamente creo que vi en estos días una gente que tenía como 16 niños en una casa. No, una cosa miedosísima. Yo decía, Dios. Pero ahí, Juana, mi pregunta también va. Bueno, creo que es una visión doble, de jurídica y personal en cuanto como a la religión. Si una pareja no puede tener hijos y de verdad lo anhela como en su corazón, ¿qué recomendación les darías? Pues obviamente no acudir a estas prácticas, pero ¿qué recomendación les darías? Sí, es una pregunta difícil, André, porque tiene que ver con algo que es muy duro para todos y va a ser una lucha hasta el final de nuestros días y es saber aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ya desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de lo que nosotros creemos, Dios no se equivoca. Dios, o sea, no podemos pensar que Dios es todopoderoso, omnipotente, amorosísimo, el Padre que más nos ama en el mundo. O sea, no hay nadie que nos ame más que Dios, como sus hijos, como sus hijas, y que se equivoque. Y yo rezo todos los días, porque me cuesta mucho entender esto, las letanías de la confianza. Y las letanías de la confianza que nos hacen abandonarnos realmente en las manos de Dios y decir que, Señor, permíteme que yo comprenda que tus planes son mejores que los míos y son mejores para mí porque tú me amas, ¿sí? Por supuesto es difícil entender, como es difícil entender muchas circunstancias, que de pronto uno no pueda tener hijos o que de pronto tenga una enfermedad incurable o que de pronto muera una persona muy cercana, incluso un hijo muy pequeño, que hay cosas que uno humanamente dice, pero Señor, ¿por qué? Sí, Esto que es uno no muy entiende. doloroso. Yo voy a ser muy buena madre, yo quisiera poder ser madre, ¿sí? Y muchas veces hay muchas de estas parejas, por ejemplo, que ustedes han visto, con muchos que ya dicen, no puedo tener hijos, voy a adoptar. La adopción es una gran alternativa, yo creo que es una muy buena alternativa y hay niños que necesitan hogares, ¿sí? Mm, Y yo creo que esto es algo muy hermoso y muy altruista, pero muchas parejas ustedes han visto que dicen vamos a adoptar porque ya no podemos tener hijos y quedan en embarazo. Yo he conocido Sí, sí, sí. mucho, sí. y esto ocurre porque se abandonan y ahí ocurre el milagro. Yo creo que por supuesto también el Señor no deja de hacer milagros y puede también hacer milagros de que la escritura sí que nos muestra casos de mujeres infértiles en edades avanzadas que tuvieron bebés y no cualquier bebé, o sea, personas que fueron extraordinarias para la historia de la salvación, absolutamente esenciales para la historia de Total. nuestra salvación, como Juan el Bautista, ¿sí? O como Sara, la esposa de Abraham, o sea, sí. y entonces esos milagros también existen. Pero creo que si al final de la vida el Señor no permite que alguien tenga hijos, definitivamente dice, bueno, no, a través de esto no, yo creo que uno tiene que estar convencido que esto es para el bien de nuestras almas. Y es muy difícil de entender, yo no quiero tampoco ser insensible con las personas que Mm. realmente están buscando tener bebés porque es durísimo, 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 pero sí creo que tiene que haber una conciencia de que no podemos lograr estos objetivos a través de medios que vayan a dañar la dignidad de otros, porque pues eso sería contrario a lo que nosotros queremos que es pues, pues tener una visión totalmente de amor hacia todos los seres humanos sin distinción alguna por su condición, por su raza, por su sexo. En esto también hay muchísimos abortos selectivos, porque yo quería un niño, ¿no? Pues y finalmente pues no pues era niña, ¿no? Y entonces no pues entonces esto no me funciona como yo veía mi mundo y mi esposo siempre me dice que es el Señor el que tiene el pentagrama completo, la partitura completa. Y él es el que, y Mm. nosotros no podemos pasarnos a la última página como saltándonos el libro o pasando al final de la película para ver lo que va a pasar. Pero el Señor sí sabe y sabe que es un buen plan.
Ahora, como lo decías, Majo, solo para terminar esto, es verdad que el Señor escribe derecho en renglones torcidos y que de todo mal sabe sacar un bien. Entonces, Sí. esto por supuesto no implica que las personas que las familias que pronto escuchen esto y ya tienen un hijo por fecundación in vitro o tienen un hijo por maternidad subrogada, pues es que estén condenadas para siempre. No, o sea, es decir, el Señor es súper misericordioso y seguramente supo hacer una cosa, algo muy bueno de pronto de un medio que no era tan lícito. Y muchas personas además lo hicieron muy engañadas, sin conocer qué era lo que implicaban estas técnicas, sin saber que podían estar dañando la dignidad de un ser humano. Entonces, pues ante ese engaño, digamos, no necesariamente ahí los problemas son de conciencia de quienes están usando estas prácticas, sino también muchas veces de ignorancia. Totalmente. Yo Total, creo que total. con todo esto que nos dices es una excelente forma de llevarnos también como un mensaje personal de cómo asumir este problema, porque pues sí creo que es un problema, como católicos, ¿no? Y creo que entendiendo que es algo que pues no es lo que la iglesia nos propone, ni la ONU, ni en muchos sentidos, como que como humanidad sí se están poniendo en riesgo los valores, la dignidad humana, no caer tampoco en el error de señalar, ¿sí? O digamos, como de empezar a hacer la voz de, no, es que eso está prohibido, no está bien, estás yendo en contra de la voluntad de Dios, porque al final es algo tan complejo que no podemos estar en una posición de juzgar. Ujú. Eh, como católicos yo creo que sería bueno poder hacer preguntas de si hay una amiga, si hay una persona cercana que lo está considerando como con mucho amor, hacer preguntas de, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ya perdiste la esperanza, ¿qué otras cosas se podrían hacer? Ponlo en oración, practica mucho el discernimiento, porque al final, sí, yo creo que si alguien tiene acompañamiento para tomar esa decisión, si tiene buena información, datos, etcétera, para tomar la decisión, probablemente se habrá una gran posibilidad de que diga, no, no voy a elegir este tipo de prácticas, este tipo de técnicas, y voy a resguardarme más en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, no es algo fácil, o sea, creo que no me ha tocado vivirlo, pero si alguna amiga mía cercana estuviera considerándolo, sí creo que me tocaría a mí misma prepararme mucho para saber cómo acompañar sin caer en juzgar, porque creo que es muy complejo cuando hay situaciones así, donde la dignidad está tan en juego. Gracias pues por este espacio, por esta conversación. Yo creo que es muy importante que conozcamos que esto está sucediendo desde una visión de fe, desde una visión de derechos humanos. Y no sé si quisieran agregar algo más antes de despedirnos. Yo ahí agregando un último tema a lo que estaba comentando Juana y es la adopción es una gran opción, pero también se me viene mucho a la cabeza lo que decía Sor Glory en el capítulo que grabamos la temporada pasada y es, hay veces nosotros también estamos llamados a ejercer, digamos en este caso la maternidad, que todas somos mujeres, de otras maneras. Entonces ella hablaba mucho, por ejemplo, que ella se consideraba como una madre espiritual de mucha gente. Entonces yo creo que también hay veces uno en esos casos tiene que ver los otros caminos que uno Dios le pone, pues valga la redundancia, en el camino. Y uno ve o sea, esas opciones de ser madre de otras maneras, o ser ese, no sé si uno de pronto es profesor o profesora, entonces uno también está siendo como esa guía para las personas. Entonces creo que a veces sí hay que tener esas gafas abiertas, no, obviamente no es fácil, porque esto es un tema muy duro, porque creo que la gente tiene un anhelo al momento de ser padre muy profundo y que probablemente viene de muchos años, que está como ahí madurándose la idea y el evento en el que se te dicen no cambiar ese chip es difícil, pero ver también que hay otras opciones más allá de verdaderamente ser un padre en el símbolo tradicional que hay. Entonces, no, Juana, de verdad que gracias, que, o sea, creo que ha sido un capítulo muy impresionante y muy iluminador, especialmente saber que en Colombia pasa tanto y es, pues, o sea, eso, se habla de la crisis de la salud, se habla de la crisis de económica, se habla de todo, pero de esto que está pasando, pues nadie menciona nunca nada. Sí, André, yo para terminar también quería decirles ahorita que dijiste esto, los invito también a ver un capítulo del podcast de Guerrera sobre Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que justamente hablaba de eso que dices y de cómo
cómo las mujeres efectivamente por nuestro propio carácter, por nuestra propia naturaleza, somos madres y cómo esa maternidad efectivamente se puede ver de muy distintas maneras, y esa empatía y esa misión tan especial que tenemos las mujeres en el mundo, de cómo ese carácter de madres se puede ver reflejado para cuestiones tan buenas para la sociedad, sin que necesariamente eso implique que todas tengamos que ser madres biológicas. Y creo que ahí hay un punto muy importante para rescatar también la dignidad y el valor de las mujeres en la sociedad, en la historia de la salvación y por supuesto en el mundo moderno, donde es tan importante resignificar el valor de nosotras como mujeres en una sociedad que necesita tanto ese carácter y esas características que tenemos nosotras para el bien del mundo. Ay, me encanta. Bueno, pues ya saben, muy invitadas e invitados todos a escuchar ese otro capítulo de Guerreras. Se los dejaremos en los comentarios para que puedan ir a escucharlo y complementar esta gran conversación, porque creo que es una forma de profundizar en qué estamos entendiendo como personas y como sociedad sobre lo que es la maternidad y la paternidad. Entonces, gracias por acompañarnos en estos conflictos, en estas conversaciones, y ya saben que seguimos aquí porque es muy maluco estar conflictuada sola.